ahí arrancó ya. Sí. Bueno, voy a ver, compartir la pantalla, de un segundo. Quiero ver hasta dónde llegamos. Ya sé. Bueno. Bueno, la semana pasada vieron ecuaciones de Maxwell. Esperen que voy a compartir. No sé hasta dónde llegaron, creo que llegaron hasta bueno, las ecuaciones de Maxwell, la inconsistencia de la ley de Ampère y bueno, algunas cosas más. Hoy vamos a trabajar un poco con las ecuaciones de Maxwell para ver qué beneficio le podemos sacar, digamos, ¿no? Y para eso primero vamos a repasar las 4 ecuaciones y ver qué nos dice o qué nos quiere decir cada una. Vamos a tomar por ahora en el vacío, ¿sí? Las ecuaciones en el vacío, o sea que le vamos a sacar algunos términos, se van a ir. Por ejemplo, bueno, la ley de Faraday no cambia, siendo en el vacío o siendo en un medio, bueno, cambia, lo único que cambia sería si yo utilizo en lugar de densidad de flujo magnético o vector de inducción magnética, que es el B, si utilizo el H, va el mu, digamos, ¿no? Si es en el vacío es el mu cero y si es en un medio cualquiera el mu del medio, ¿no? Es la única diferencia. Pero bueno, la ecuación es la misma. Y esto es lo que nos dice la variación temporal de una densidad de flujo magnético, ¿sí? Produce un campo eléctrico variable en el espacio, o sea, con vorticidad espacial. Eso es lo que me indica la ley de Faraday, que ¿sí? Cuando hay un campo variable, un campo magnético variable en el tiempo, voy a tener un campo eléctrico que va a ser producido por esa variación en el tiempo. Lo mismo, digamos, lo que sería el viceversa, sería la ley de Ampère, que sería que, digamos, la variación temporal de la densidad de flujo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico, vamos a decirlo así, variando en el tiempo, me produce un campo magnético variando en el espacio. ¿Sí? O sea que el campo eléctrico produce campo magnético, el campo magnético produce eléctrico, el eléctrico produce magnético y así. Se van a ir produciendo, retroalimentándose a sí mismos. Bueno, después tenemos para el vacío la ley de Gauss para la electrostática. Recuerden que como estamos en vacío, no se puede acumular carga en el vacío, entonces la divergencia de D es igual a cero. Si fuera un medio en el que se acumulan cargas, tendría la divergencia de D tendría que ser igual a la densidad volumétrica de carga, ¿no? Y para el magnetismo es siempre así, no cambian ni para el vacío ni para cualquier otro medio, que la divergencia de B es, gracias, la divergencia de B es igual a cero, esto pasa siempre. Bueno, ¿qué me dicen estas dos ecuaciones? Que si no hay fuentes escalares, o si la fuente escalar está fuera del recinto de integración, que no es lo mismo, de campo, digamos, las fuentes escalares, ¿cuáles son las fuentes escalares acá? A ver, díganme, mientras me pongo edulcorante en el café con... Para el vector D la fuente no es la carga Claro, muy bien. y para el vector B sería una circulación de corriente. Claro, entonces las fuentes escalares, ¿cuáles son entonces? La escalar. O sea, la circulación de corriente, en realidad, la fuente no es la corriente, sino la fuente es la densidad superficial de corriente. La J, digamos, ¿no? Que es un Claro. vector. Es un vector. Entonces, ¿la escalar cuál es? La J es un vector, es una fuente vectorial. Entonces, no es una fuente escalar. Tenemos la carga es... Claro. La carga es escalar, bien. Entonces, la fuente, acá no tenemos fuente escalar. ¿Sí?
porque no hay carga acumulada. Entonces, al no tener fuente escalar, ¿quién genera los campos? ¿Quién genera estos campos? ¿Cómo se generan si no hay fuente, ninguna fuente? Ni fuente escalar, ni fuente vectorial en este caso. Bueno, pero, o sea, si no hay carga, ni quieta ni en movimiento, ¿no? La carga quieta, que es la fuente de campo eléctrico, y la carga de movimiento es la fuente de campo magnético. Pero bueno, no está ni quieta ni está en movimiento tampoco. ¿Y quién genera los campos? Y se van Mismo generando material entre sí. dentro. ¿Cómo? Yo dije el mismo material dentro. Y no, se generan, como indica la ley de Faraday y la ley de Ampère, se generan con esta variación temporal, digamos, ¿no? Se generan mutuamente. Eso es lo que me dicen estas dos ecuaciones, ¿no? Bueno, porque bueno, después vamos a ver qué pasa cuando la divergencia es igual a cero. Eso lo habíamos visto en la introducción matemática, pero sí, o sea, digamos, tenemos acá, dice que los generadores de campos son fuentes vectoriales de los campos, o sea, los mismos campos que son vectores, ¿sí? Campos son vectores, ¿no? Generan a su vez, o sea, las variaciones de tiempo de esos vectores generan a su vez otros campos que también son campos vectoriales. Eso es lo que me dice estas dos ecuaciones de Gauss. Entonces vamos a trabajar con las dos primeras, que son las que me están manteniendo los campos cuando no hay ninguna fuente de campo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo todo esto es lo mismo que vimos recién, que, digamos, el campo magnético y el campo eléctrico se generan mutuamente por un tema de que se mantienen funcionando entre sí, si es que están variando en el tiempo, si son variables en el tiempo. Si en el tiempo son estables, se extinguen enseguida, y solamente dependen de las fuentes, ¿no? De las fuentes escalares. Pero en este caso, no. Si son variables en el tiempo, no. Entonces la energía, digamos, que transportan esos campos se va pasando del campo eléctrico al campo magnético, ¿sí? Y, digamos, a medida que esto se va propagando, la energía, digamos, va justamente, como la energía pasa del campo eléctrico al campo magnético, esto indica que estos campos se van propagando en el espacio y la energía a su vez también se va propagando en el espacio, ¿sí? Es como cuando uno hace, por ejemplo, una pequeña perturbación en el agua, ¿sí? Tira una piedra en el agua. Bueno, se hace una perturbación mecánica en el agua y una onda de agua, digamos, se va propagando a través de todo lo que sería, por ejemplo, un lago, lo que sea, una pileta. Bueno, esto es lo mismo, uno hace una perturbación eléctrica o magnética y esa perturbación, que tiene una variación en el tiempo, ya hace que se propague una onda electromagnética justamente a través de lo que indican las ecuaciones de Faraday y de Ampère, que esa variación temporal hace que el campo se mantenga, digamos, ¿no? En el medio, en el vacío en este caso, ¿no? Pero siempre hace falta una perturbación, digamos, la perturbación se logra, por ejemplo, con una antena, o lo que sea. Y la energía se va propagando junto con la onda, la energía electromagnética, digamos, se va propagando con esa onda. Bien, entonces, vamos a tomar, por ejemplo, la ley de Faraday. O sea, ¿cómo describimos esa onda justamente que se va a ir propagando? ¿Cómo sabemos que hay una onda que se va a ir propagando, así como en el agua se propaga una onda mecánica? Como sabemos que acá hay una onda electromagnética que se va propagando. Bueno, vamos a tomar las ecuaciones de Maxwell y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a tomar la ley de Faraday primero. Vamos a reemplazar el vector de densidad de flujo magnético o vector de inducción magnética, ¿sí? El vector B, en definitiva. Vamos a reemplazarlo por mu h, por el campo magnético. Me queda lo siguiente. Bueno, es la misma ecuación de Faraday, la ley de Faraday, pero con un campo magnético en vez de
campo de inducción. Entonces, vamos a hacer una manganeta así matemática, vamos a aplicar rotor a los dos lados del igual. Y rotor, me queda rotor del rotor y después me queda rotor de la derivada. Y recuerden que como la derivada, esto es una derivada en el tiempo y esto es una derivada espacial, el rotor es una derivada espacial, puedo intercambiar derivadas, puedo derivar si quiero primero en el tiempo o puedo derivar si quiero primero en el espacio, que no, una derivada no va a afectar a la otra, son independientes. Entonces, pongo el rotor adentro de la derivada. Y fíjense, esto les suena conocido, el rotor de H. ¿A qué es igual el rotor de H? Lo vimos recién. Densidad de carga. Claro, es la ley de Ampère, digamos, ¿no? La segunda ecuación de Maxwell. ¿Sí? Que es esta que está acá. Y acá, bueno, la ley de Ampère, esto sería sin la corriente, porque estamos en el vacío. ¿Sí? Recuerden que Faraday hizo la ley de Ampère generalizada, ¿no? Que teníamos el término de corriente conducción y el término de corriente desplazamiento. Y este sería la corriente de desplazamiento. Eso lo vieron la semana pasada, ¿no? ¿Estoy bien con eso? Sí, sí. Bien, acá no hay corriente de conducción porque estamos en el vacío. Y también, bueno, el vector D o el vector de inducción eléctrica o densidad de flujo eléctrico es igual a epsilon por el campo eléctrico. Bueno, entonces el rotor del rotor de E es mu por la derivada y reemplazo el rotor de H por la derivada de D respecto de T, entonces me queda una derivada segunda acá, de D respecto de T. Que también puedo poner el campo eléctrico si reemplazo D por epsilon por E. El epsilon sale de la derivada y me queda el campo eléctrico dentro de la derivada. Y acá rotor de E. Y entonces me queda todo en función del campo eléctrico. De un nodo y del otro lado igual. Con lo cual podría... Bueno, vamos a ver cómo resuelvo el rotor del rotor de E, ¿no? Primero. O sea, esto es una identidad del doble rotacional que vimos en la introducción matemática, principio de año. En el laplaciano. ¿Cómo? Cuando vos tenías rotor de rotor, ¿no te daba el laplaciano? Claro, me da laplaciano, o sea, esto me da acá, esto que está acá. Es gradiente de la divergencia de menos laplaciano de E. Esto sería rotor de rotor. Y, por supuesto, si no hay cargas en el recinto de integración, la divergencia de D, esto es lo que vimos recién también, la divergencia de D es igual a 0, esto sería, como estamos en el vacío, la divergencia de D es igual a 0. Por lo tanto, la divergencia de E también es igual a 0. Y vamos a decir, esto no es tan así, pero vamos a decir, no vamos a decir nada. La divergencia de D es igual a 0. Entonces, si la divergencia de D es igual a 0, la divergencia de E también es igual a 0. Entonces, esto vuela. Y el gradiente de 0, ¿cuánto es? Sí, cero. 0 también, obviamente. Bueno, entonces, acá estamos, gradiente de 0, y acá me queda, bueno, esto no cambia. Y entonces lo que podemos hacer acá es que, bueno, gradiente 0, 0. Entonces el rotor, lo que me habían dicho por ahí recién, directamente el rotor del rotor es menos el laplaciano de E. Sí. Esto, ustedes me habían dicho, o alguien me había dicho que el rotor del rotor es directamente el laplaciano de E. Bueno, sí, es el laplaciano de E, pero si la divergencia del campo es igual a 0. Si no, no es igual a 0. Esto pasaba, no sé si, creo que lo vieron en campo magnético, en el potencial vectorial magnético, ¿no? Que decían que la divergencia de B tiene que ser igual a 0, ¿sí? Para que esto, bueno, para que dé el potencial vectorial magnético, etc. Bueno, entonces ahora esto ya lo podemos reemplazar acá, en el rotor del rotor de E, podemos poner menos gradiente cuadrado, menos laplaciano de E, y nos queda lo siguiente. Disculpa, recién no me han dado el micrófono, quería hacer una pregunta. Sí, decime. Lo de que
La divergencia de E0 es porque no hay cargas. Claro, sí, sí. Ok. Sí, eso sí. Pero esa E que es un campo El eléctrico campo eléctrico, sí, el campo eléctrico de siempre. generado por otra fuente, digamos. Claro, como estamos en el vacío, dijimos que se generan, se van trasladando la energía del eléctrico a magnético y uno genera el otro, el magnético genera el eléctrico y después el eléctrico, con la ley de Ampère, acá está. Después el eléctrico genera el magnético y el magnético genera el eléctrico y el eléctrico genera el magnético y así. Pero sin cargas. Por eso decimos que se va propagando, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a demostrar que se va propagando. Bueno, entonces acá me queda todo en función del campo eléctrico y si paso todo a un lado en igual, me queda, y acá me queda una derivada espacial que es el laplaciano y una derivada temporal, o sea, las dos son derivadas segundas, ¿no? Derivada segunda temporal del campo eléctrico. Y bueno, esto igual a cero, esto es una ecuación diferencial de segundo orden a derivadas parciales, que no es fácil de resolver, y la denominamos ecuación de ondas para el campo eléctrico. Lo mismo podemos hacer al revés, que nos quede acá en vez de campo eléctrico, campo magnético, digamos, tendríamos que arrancar al revés. Antes arrancamos por la ley de Faraday, ¿sí? Y llegamos a esto. Bueno, si arrancamos por la ley de Ampère, vamos a llegar a lo mismo, pero para el campo magnético. Y sería la ecuación de ondas para el campo magnético. Estas dos se denominan ecuaciones de D'Alembert, ¿sí? O ecuaciones del telegrafista, que son las ecuaciones que sirven para demostrar que una función cualquiera es una onda. Si uno agarra una función, cualquier función que tengan dando vuelta por ahí, y la ponen acá adentro, por ejemplo, una función que me describa cómo es un campo magnético. Entonces, x cuadrado, cualquier cosa. Y si esa función la pongo acá, adentro del campo magnético, y esta ecuación le saco le saco la derivada segunda respecto al tiempo, le hago el laplaciano, a la derivada segunda respecto al tiempo, la multiplico por un mu epsilon y resto ambos términos, y me da cero, eso significa que la función describe una onda. Si no da ceros, no describe una onda. Bueno, entonces, justamente, ese es un camino, o el otro camino es el camino inverso, es resolver la ecuación diferencial y decir, bueno, resuelvo la ecuación diferencial y al resolver la ecuación diferencial, la solución de esa ecuación es una ecuación de onda, es una onda. No una ecuación de onda, es una ecuación que describe una onda. Bueno, entonces, como son ecuaciones muy difíciles de resolver, ya alguien lo ha resuelto por nosotros. Entonces vamos a, por ejemplo, proponer como solución a esa ecuación, a la ecuación de D'Alembert, por ejemplo, la del campo eléctrico, vamos a tomar la del campo eléctrico y vamos a proponer la siguiente solución. Tenemos un campo eléctrico que varía en X, Y, Z y T, en donde la variación espacial no la conozco, pero la variación temporal la tomo como una función armónica con E a la J omega T. Recuerden que E a la J omega T, ¿a qué puede ser igual, digamos? ¿En qué por qué lo puedo reemplazar? Por Por un coseno y un seno. sí, funciones trigonométricas. Bien. Coseno más J seno. O sea, tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real es el coseno, la parte imaginaria es el seno. Nosotros nos vamos a quedar con la parte real, que es el coseno, pero bueno, tiene dos partes. Bueno, entonces vamos a introducir acá o definir esto, el vector R, que es el vector posición, que es simplemente la posición que tiene un punto en el espacio, ¿sí?
con el versor asociado para cada coordenada, y esto lo que me indica es un vector que apunta desde el origen de coordenadas al punto donde estoy posicionado en el espacio, ¿sí? Coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, a cada una le pongo su versor, y esto es directamente lo que les digo, un vector que apunta desde el origen hacia ese punto. Eso se llama vector posición. Lo vimos cuando hicimos ejercitación, creo, de campo magnético. Bueno, entonces acá tenemos el campo eléctrico en función de la posición y en función del tiempo. En función de la posición no conozco la expresión. No sé cómo se mueve en función de la posición, pero sí sé cómo, o lo pongo yo, lo estamos proponiendo nosotros, en función del tiempo. Bueno, esto lo vamos a tratar de hacer siempre, digamos, de que la onda propague, digamos, en una sola dirección. O sea, en la parte espacial vamos a decir que la onda viaja en una dirección recta, y vamos a tratar de que esa dirección recta coincida con alguno de los ejes de coordenadas, por razones de simplicidad, pero va a haber en algunos casos de que no vamos a poder hacer eso. Bueno, ¿qué pasa si derivo dos veces en función del tiempo esto? Obviamente lo que depende del espacio de x y z sale fuera de la derivada, y lo que depende del tiempo, que sea la j omega t, ahí sí lo derivo. Si lo derivo una vez, baja el j omega, me queda ahí a la j omega t. Y si lo derivo dos veces, baja de vuelta el j omega, j por j menos 1, y omega me queda cuadrado, y después me queda exactamente lo mismo que antes. O sea, multiplico el campo, es como multiplicar el campo eléctrico por menos omega cuadrado. Bien. Acá, multiplicar el campo eléctrico por menos omega cuadrado. Bueno, entonces, vamos a la ecuación de D'Alembert del campo eléctrico. ¿Sí? Y reemplazamos campo eléctrico por lo que propusimos recién. ¿Sí? Entonces, acá tengo el laplaciano de, y acá tengo ya directamente hago la derivada segunda respecto al tiempo, que era menos omega cuadrado por el mismo campo eléctrico. Entonces, menos con menos se hace más, me queda el omega cuadrado y me queda esto que está acá. Para el campo magnético, si propongo una función similar con e a la j omega t, es lo mismo. Y estas dos ecuaciones, que son casi como las de D'Alembert, pero con ya, digamos, ya con una solución propuesta para lo que sería la parte temporal, pero pusimos una función armónica para la parte temporal, entonces, como se propuso una solución armónica para la parte temporal, a esto se lo llama ecuación de onda reducida o ecuaciones de Helmholtz. ¿Sí? ¿Sí? Helmholtz propuso la solución armónica para la parte temporal. Bueno, entonces acá está la solución de campo eléctrico, y recuerden, como dijimos recién, e a la j omega t lo puedo reemplazar por coseno más ¿qué? J seno. Seno. J seno, bien. Entonces tomo la parte real solamente. Tomo la parte real, es el coseno, la parte real. Entonces tengo que en la variación temporal es un coseno de omega t. Y acá, fíjense, a esta notación, bueno, después lo vamos a ver, va a estar anotado, pero a la notación que tiene la exponencial e a la j omega t se la llama notación fasorial. Esta ecuación. Y a esta que tiene el coseno se la llama forma instantánea. ¿Sí? O notación instantánea. ¿Sí? Ecuación fasorial o ecuación instantánea. Ambas dicen lo mismo, pero se anotan de distinta forma. Uno con una e a la j y el otro con el coseno. Bueno, entonces la solución a la ecuación de D'Alembert, o la solución propuesta por Helmholtz, digamos, que acá tenemos notación
Fasorial, notación instantánea, donde tenemos, bueno, obviamente la pulsación, el omega, lo calculo como 2pi por la frecuencia ¿sí? Con la cual varía el coseno. ¿Sí? Frecuencia. El vector posición, que es el que definimos recién, y vamos a definir ahora otro vector, que es el vector, bueno, k, que es el vector propagación, ¿sí? Entonces, con el vector k lo que hacemos ahora que, perdón, con el vector k lo que hacemos es introducirlo en la ecuación de el campo eléctrico en función solamente de la posición. Fíjense que acá no está en función del tiempo, en función del tiempo ya lo habíamos dicho antes, a la j omega t, y ahora decimos cómo varía en función del espacio. Entonces, para decir cómo varía en función del espacio, tomamos el vector posición, que lo teníamos acá, el r, y el vector propagación, que lo definimos acá abajo, que es el vector k, que me indica hacia dónde se mueve el vector desde la posición R. La posición R que yo tenía, que era un punto arbitrario en el espacio. Bueno, desde ese punto hacia dónde me muevo, es un vector que me indica desde ese punto hacia dónde voy, ese es el vector propagación. ¿Sí? Que, bueno, Se queda con la proyección, digamos, ¿no? De hacia dónde se propaga la onda. hacia dónde se propaga la onda, exactamente. Me indica, señala hacia dónde se propaga la onda. Y obviamente, cuanto más ese vector, digamos, va a ser más largo, más corto, según la velocidad, según varias cosas, ¿no? Pero bueno, es así. Ahora vamos a ver todos esos detalles de ese vector. Bien, entonces proponemos también una solución armónica, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque tengo un e a la j. Si tengo un e a la j algo, ¿por qué reemplazo el e a la j algo? Como dijimos recién, coseno más j seno. Coseno más coseno. Exacto. Bueno, me quedo solamente con la parte real. Y tengo acá entonces un vector constante, un vector, ¿sí? E sub 0 constante, que estamos siendo modulado por una función coseno. Función coseno saben cómo es, ¿no? La onda. La onda que varía en el espacio. Bueno, esa onda va a variar, va a arrancar en el punto arbitrario R y va a ir, digamos, propagándose en la dirección que me indica acá, el vector K. Bueno, entonces si yo hago acá el producto vectorial tal cual me indica el argumento del coseno, el producto escalar, perdón, producto escalar entre K y R, bueno, fíjense, tengo que multiplicar los que tienen el mismo versor. A sub x por x y vuela el versor. El versor vuela porque son paralelos, ¿no? El producto escalar, recuerden que cuando son paralelos, vuela el versor. Entonces, después tengo y por a sub i y z por a sub z. Eso sería producto escalar k vector por r vector. Bueno, este vector e sub 0 también puede tener a su vez tres componentes, ¿no? Puede apuntar en una sola dirección, o sea, en dirección X, vamos a decirlo, que es inversor, o puede apuntar para cualquier lado. Bueno, entonces, si puede apuntar para cualquier lado, tiene tres componentes. Acá no sé por qué hice esta cosa así, que le compliqué la existencia acá, porque deberías directamente haber hecho esto, que es las tres componentes del vector y por el coseno de, y acá tengo, fíjense, junto la parte temporal y la parte espacial. Como las dos son e a la j, entonces esto lo que me permite hacer es, si yo tengo e a la j omega t por e a la j kr, es lo mismo que sumar los exponentes. ¿Sí? Entonces si sumo los exponentes acá me queda coseno de omega t menos kr. Ahora vamos a ver por qué es el menos acá. Pero bueno.
Y ahí te da el valor exacto del campo para un momento determinado y un punto determinado. Exacto, exactamente, exactamente. Si yo Eh, tengo, como, como omega es a la frecuencia, K sería a la longitud de onda, ¿no? O sea, está relacionado con eso. claro, K, digamos, lo puedo obtener con la longitud de onda. Ahora vamos a ver cómo obtenemos K. Pero bueno, sería así. Lo que omega es al tiempo, K es a la posición. Así. Eso sería más fácil. Profe, ¿esta expresión es genérica o siempre para ondas planas, como estamos trabajando nosotros? No, esto es genérico. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia con la onda plana. En realidad, esto es onda plana. Sería una onda plana, ¿por qué? Por las coordenadas son coordenadas cartesianas, coordenadas prismáticas, por así decirlo, no sé cómo decirlo. O sea, coordenadas planas, rectangulares, cartesianas, coordenadas rectangulares. O sea, si yo acá pusiera coordenadas cilíndricas, y la onda ya no sería plana, porque el vector por ahí apuntaría así. Si tengo un fibersor, y bueno, un fibersor ya es algo curvo, ¿no? Entonces ahí ya no, o una onda esférica, coordenadas esféricas, y bueno, si la onda, digamos, que es como la onda es esférica cerca de la fuente, cerca de la antena, la onda es esférica. A medida que yo me voy alejando de la antena, y la esfera, sí, sigue siendo esférica, pero la esfera es tan grande, que para el observador, que el observador es un observador pequeño para esa esfera grande, y bueno, para el observador es una onda plana, ¿sí? Lo puedo tomar como una onda plana, pero en realidad es una onda esférica gigante, digamos, ¿no? Pero igualmente cerca de la fuente, ahí sí lo tengo que tomar como esférica, porque para el observador, cerca de la fuente, es una onda esférica. Hay un ejercicio de onda esférica después. Pero por razones de simplicidad, digamos, nosotros, por ejemplo, vamos a suponer, un ejemplo es el siguiente. El Sol emite radiación electromagnética, ¿no? Luz, qué sé yo, radiación infrarroja, radiación gamma, radiación ultravioleta, de todo. Eh, el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Bueno, a la Tierra llega esa radiación que emite el Sol y nosotros la tomamos como una onda plana. Para nosotros la onda es una onda plana. Estamos tan lejos, es una onda plana, pero en realidad el Sol emite en todas direcciones, esféricamente en todas direcciones. ¿Sí? Está la Tierra está de este lado y no sé, Marte está en la otra punta de la órbita contraria al Sol de la Tierra y llega también la luz del Sol. Bueno, pero bueno, para nosotros es una onda plana. Eso es porque lo evalúas en un espacio muy pequeño en comparación a lo lejos que está, ¿no? O sea, Exacto, exactamente. Nosotros de la esfera de 150 millones de kilómetros de radio, de la esfera de radiación de la luz solar, nosotros evaluamos una parte minúscula. Bueno, esto sería justamente las tres componentes de E0. Y acá, bueno, la notación fasorial que yo les decía, eh, que tenemos el vector con todas sus componentes, pueden ser tres, pueden ser dos, puede ser una, y E a la J, parte temporal menos parte espacial. Si tomo la parte real, obtengo la notación instantánea, que es coseno de parte temporal menos parte espacial. Bueno, ahí tenemos la ley de Gauss para el vacío. Y acá los voy a remitir, después fíjense, porque esto está, bueno, subido al aula virtual. Me han dicho que por ahí lo encontraron, no sé si lo tienen ahora a mano. Pero si lo imprimieron y lo tienen a mano, fíjense en el apéndice 1, no digo lo fijen ahora, fíjense después, cuando termine la clase. En el apéndice 1 está demostrado que, digamos, si yo con la ecuación de onda, digamos, con la ecuación de onda que estuvimos trabajando recién, y con la solución que propusimos del vector K y del omega T y del E a la J y del no sé qué, me queda que la divergencia de E es igual a menos J
K producto escalar E. ¿Esto qué significa? Dígame qué significa. Por E tiene, o sea, K y E son paralelos. Exacto. K y E. Porque el ¿eh? producto escalar te tiene que dar 0. Si el producto escalar es 0, no, o sea, no, dije Son exacto. perpendiculares. Exacto, ahora sí. Ah, Entonces, perpendicular. Exactamente, no perfecto. sé, el campo Perfecto. magnético y eléctrico son perpendiculares, eso quiere decir. No, No. acá era la constante espacial. K era la de dirección de propagación. propagación. El vector que me indica la dirección de propagación. O sea, quiere decir que Claro. la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. No es Exacto. transversal, no longitudinal, sería, ¿no? Exactamente, ahí está. K, la propagación, es perpendicular a la dirección del vector vibración, digamos, al campo eléctrico. O sea que, como dijiste, es una onda transversal, lo cual onda transversal, digamos, tenemos onda longitudinal y onda transversal. Bueno, la longitudinal, que es, por ejemplo, el sonido, una onda mecánica, la dirección de propagación es igual a la dirección de vibración de la onda. La misma dirección, son paralelas. Bueno, en una onda electromagnética, acá está demostrado que la dirección de vibración es perpendicular a la dirección de propagación. Eso es una onda transversal. Bueno, perfecto, entonces, muy bien. Bueno, entonces, eso es lo que acabamos de decir. Y bueno, acá tenemos después remítanse al apéndice 2, que está en este mismo apunte también, que este es fácil, porque una derivada espacial, digamos, una derivada cualquiera, la derivada de un E a la algo, digamos, ¿no? Es el exponente de la E que multiplica la derivada, y como el exponente de la E era el K, KR, ¿no? K por R, bueno, baja el K. Y como es derivada segunda, que es el laplaciano, es una derivada segunda, baja el K 2 veces. Bueno, entonces, ahí tenemos la ecuación de Helmholtz para el campo eléctrico, y bueno, dijimos que entonces acá que el laplaciano es K cuadrado por E. Igual, fíjense en el apéndice, si no entendieron lo que dije yo así con palabras, fíjense en el apéndice, ahí está demostrado. Ahí está más detallado. Entonces tengo K cuadrado por E, que es el laplaciano, menos omega mu, omega mu epsilon, perdón, omega cuadrado mu epsilon, por el campo eléctrico. Todo esto es igual a 0. Fíjense cómo nos quedó ahora una ecuación bastante más amable. ¿Sí? Donde K, o sea, si yo resuelvo esto, fíjense, acá puedo resolver, qué sé yo, saco factor común E, lo paso dividiendo y me queda K cuadrado menos omega cuadrado mu epsilon igual a 0, y bueno, acá despejo K, entonces K, acá obtengo K, esta es la forma de obtener K. K es el módulo del vector K, ¿no? K es el módulo del vector K, esto es lo que me olvidé de decirles, que está en el apéndice. ¿Sí? El módulo, ¿sí? El largo del vector, eso es K, sin la flechita. Fíjense que acá está con la flechita y acá está sin la flechita. Entonces, ¿ven? Como está sin la flechita es el módulo. Y ese módulo es igual a omega raíz de mu epsilon. Raíz de mu epsilon, sí, bien dicho. Sí. Profe, sé que capaz no tiene que ver con la materia, pero hay algo que no, que viendo esto acá perpendicular a él no me quedó claro. Cuando la onda está polarizada, o sea, lo único que rota, digamos, siempre va a estar la perpendicularidad, ¿no? Solo que le gira con respecto al Ah, K. vos decís una onda que esté girando, una onda Sí, la que vaya polarización tipo, sí. Bueno, sí, es. sí. Sí, eso siempre la propagación es perpendicular a la dirección de vibración. Después vamos a ver la clase que viene, como decís vos, la polarización circular, digamos, ¿no? Que la onda vaya girando. Sí, me acuerdo de física electrónica, no me acordaba el detalle exacto, por eso. Claro, bueno, así, digamos.
así es como se propagan en realidad las ondas, ¿no? La onda no viene derechita, ¿no? Viene de cualquier manera. Entonces sí, pero siempre la dirección de vibración es perpendicular a la dirección de propagación. Eso sí. Y uno a esa onda que viene de cualquier manera la puede polarizar, eso es verdad. Bueno, ¿dónde estábamos? Acá. Fíjense, acá, bueno, acá tengo el módulo de K. Ya pude encontrar el módulo de K, que es omega raíz de mu epsilon, ¿sí? A esto lo puedo llamar, ahora creo que está más adelante indicado, constante de rotación de fase o constante de fase. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, con este K, que ya pudimos hallar, bueno, tengo el módulo de K y el módulo de R también lo puedo tener. Entonces, si yo, acá me falta el puntito en el medio, ¿no? Pero recuerden que en la ecuación decía E a la J, K, producto escalar R. Bueno, el producto escalar es el módulo por el coseno de si son paralelos, que es lo que está diciendo acá, que la dirección de propagación es paralela al vector posición. Vamos a decir, por ejemplo, esto significa lo siguiente, por ejemplo, me paro en el eje Z. Yo me paro en el eje Z. En Z igual a 5. Me paro en Z igual a 5. ¿Cuál es, díganme a ver, cuál es el vector posición? 0, 0, 5. No, esas son las coordenadas. El vector posición. 5K versor. Exacto, 5K versor. Ahora camino un metro, o sea, del Z igual a 5 me muevo al Z igual a 6. Díganme cuál es el vector propagación. Por propagación siempre es igual, ¿o no? ¿Cómo? ¿No cada versor? No. 1K versor, claro. Yo me moví 1 Claro. en K versor, digamos. O sea, y los dos son K versor, o sea, R y K son paralelos. Bueno, entonces el coseno del ángulo entre dos es 0, porque son paralelos. Perdón, el coseno es 0. No, el coseno del ángulo no. El El coseno, coseno de 0 es 1. el coseno de 0 es 1, porque el ángulo es 0, porque son paralelos. Entonces me queda el módulo de K por el módulo de R. ¿Sí? Esto para simplificar la cosa, porque pueden no ser paralelos y ahí se me arma un lío. Pero bueno, no, vamos a hacer que son paralelos. Bueno, entonces ahora es más fácil todavía la solución a la ecuación. Porque acá ya pongo directamente K por R, módulo de K por módulo de R, directamente. ¿Sí? Si son paralelos. Si ambos son paralelos, ya puedo poner directamente KR, sin las flechitas arriba. Por eso lo que solemos hacer nosotros es decir que, no sé, la onda se propaga en dirección del eje Z. Eso lo van a ver en muchos ejercicios. Para que sea más fácil. Y si tomo la parte real, tengo la notación instantánea. Fasorial, acá, instantánea, acá. Obviamente la fasorial, lo bueno que tiene la fasorial es que para resolver derivadas y qué sé yo es más fácil, porque la derivada de A a la J es simplemente bajar el argumento. Si es temporal, si es la derivada temporal, bajo el omega. Y si es la derivada espacial, bajo el menos K. Fácil. Bien, entonces acá tenemos, bueno, el vector E0, ¿sí? Que es la dirección de vibración. E0 es la dirección de vibración. Para arriba, para abajo, para el costado, para cualquier lado. Y esto es lo que me indica la variación temporal y espacial. ¿Sí? Bueno, acá lo que le decimos, miren, lo que les dije recién. Vamos a hacer que la dirección de propagación coincida con el eje Z y la posición también con el eje Z, ¿no? Entonces, acá tenemos posición K versor por Z, lo que me dijeron ustedes. Yo les dije que estaba en el 5, bueno, 5K versor. ¿Sí? Entonces, el módulo de R sería lo mismo que decir la coordenada Z. Entonces,
reemplazamos la R por la Z y venimos acá. Recuerden que K lo habíamos calculado antes. Omega, ¿qué más? Ese es un valor que van a tener que acordarse bastante, ¿no? El valor de K, o acá también se lo puede llamar beta. Beta o K, que depende de la bibliografía. Recuerden, K era igual a omega raíz de Mu por E. mu por epsilon. Sí. Bueno, lo mismo acá, hacemos fasorial instantáneo. Y pues reemplazamos el R por Z. Esto es porque nos desplazamos en Z. Y obviamente K también va a ser tener dirección Z, porque si no, no podría hacer este truco de acá. Bueno, esto lo habíamos demostrado. K perpendicular a E. Bien. Entonces, el campo eléctrico va a tener que vibrar sí o sí en dirección perpendicular al eje Z. Puede vibrar en X. Podríamos poner K Sí. sub Z, ¿no? O sea, que K tenga 3 elementos, pero el K sub Z va a ser el que... Y no, solamente Z. No. En este caso, a partir de acá, a partir de que decimos que R es paralelo a Z, o que, ¿sí? K también tiene que ser paralelo a Z. Si no, Por eso, o sea, lo que digo es, K podría tener las 3 componentes y puedo poner solo la K sub Z ahí, poner K sub Z por no, Z. pero si K tiene 3 componentes, ya este producto que hice acá no es válido. Claro, nos basamos en el primer punto acá. Sí. Acá te tenés que basar en que ambos son paralelos. Sí. No se podía hacer también componente 1 por o sea, componente X por componente X más componente Y por Sí, se componente puede, Y. pero el producto escalar te va a dar diferente a lo que está acá. O sea, hay que hacer el producto escalar. Se puede, pero hay que resolver el producto escalar. Sí, se puede. Bien. O sea, acá les decía que el campo eléctrico debe vibrar perpendicular al eje Z en este caso. Puede vibrar, por ejemplo, en X, dirección Y, una dirección oblicua, o sea, una parte en X, una parte en Y, pero la parte en Z tiene que ser 0, ¿sí? de lo que sería E. Bueno, entonces decimos acá, bueno, por razones de simplificación vamos a decir que solamente vibra en una sola coordenada, ¿sí? Porque podría ser que yo tome solamente... bueno, vamos a hacer una cosa. Espere. Dame un segundito. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Porque quiero... O sea, esto es lo que le quería decir. Este no tiene que estar, seguro que no tiene que estar. La componente Z. Porque si se propaga, si debe propagarse perpendicular al eje Z, y si tiene componente Z, tiene una parte que es paralela a la propagación, y ya no es una onda transversal, digamos, ¿no? Entonces, estas dos pueden estar. Bueno, para simplificar. Ahí te queda, perdón, ahí te quedaría que vos descartás el Z o decís, no puede ir por el Z, te queda como un haz de planos posibles que son perpendiculares al eje Z. Exacto. Entonces tenés infinitas posibilidades. Acá hay infinitas posibilidades, exactamente. Bueno, de esas infinitas, de todas las infinitas posibilidades que hay, vamos a tomar una sola, que es que vibre en la dirección X, para que sea más fácil. Igual, esto, después la clase que viene, vamos a ver unas ondas que tengan, sí, que son oblicuas. Esta se lo llama oblicua, pero bueno. Se lo llama oblicua porque tienen dos componentes, pero puede ser directamente, no tiene nada que ver. Vamos a tomar una de las dos, como para que sea más fácil y más sencillo para que lo entiendan ahora. Después sí lo vamos a complicar. Una vez que lo entiendan, lo volvemos a complicar. Que va a ser la clase que viene cuando lo compliquen. Entonces, vamos a decir que el vector E sub 0 tiene una sola componente, que es componente en el eje X y versor. Y ya ahí obtenemos casi completa la ecuación, en donde tenemos la dirección de vibración, que es I,
una amplitud, así como teníamos la amplitud del seno, no sé si en teoría de circuitos vieron esto. Y esa amplitud, o sea, ese máximo, el valor pico, está modulado por un coseno de omega t menos kz. O sea, un coseno que varía en el tiempo y que varía en el espacio. O sea, esto es más sencillo de ver, de que ustedes vean cómo se forma la onda. Por eso la notación instantánea, ¿no? La notación fasorial es más sencillo para hacer cuentas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, vamos a tomar un instante fijo de tiempo. Ahí dice t igual 0, pero bueno, está bien. Yo tomaría un t igual t sub 0. Entonces, si dejo fijo el tiempo, vamos a suponer que dejo, sí, que el tiempo es igual a 0 acá. Entonces me queda coseno de menos k sub z. Menos k por z, no, k por z. Entonces un coseno, o sea, el e sub x, acá está, el versor, E0, x, está modulado por un coseno que varía en función de la posición z, en función de cómo me voy moviendo en el eje z. Y recuerden que el coseno, bueno, obviamente, tiene un máximo, tiene un mínimo, pasa por 0, máximo, va a 0, mínimo, vuelve para arriba, pasa por 0 de vuelta, esto es un coseno. A medida que me voy moviendo en el eje z, esto va variando. Entonces, ¿el valor máximo cuál va a ser del coseno? 1, si no está multiplicado por nada, pero sería E0x, ¿no? Exacto, bien, muy bien. El coseno es 1 el máximo, como multiplica 0x, el valor máximo del campo eléctrico es 0x. Y el valor mínimo, ¿cuánto es? Sí, el contrario, menos E0x. Menos Sí. 0x, bien. Y esto a medida que yo me voy moviendo en el eje z, obviamente va a ir cambiando. Acá, por ejemplo, en donde es 0 es cuando el coseno es igual a 0 y el coseno de 0 es cuando coseno de pi sobre 2. O sea, k por z tiene que valer pi sobre 2. Y ahí me va el coseno, el campo eléctrico en este punto. Si yo pudiera detener el tiempo, ¿sí? Si yo pudiera detener el tiempo y me paro en este punto, no existe campo eléctrico. ¿Estamos? Bueno, y eso a medida que me voy moviendo en el eje Z con el tiempo detenido. A esta distancia que hay entre dos puntos de igual valor de campo eléctrico, ¿sí? Bueno, por ejemplo, entre dos máximos, también puede pasar, salvo en cuanto vale 0, porque la distancia entre dos ceros es la mitad, puede ser la mitad de la longitud de onda, puede ser, ¿sí? Pero entre dos puntos que no son 0, de igual valor de campo eléctrico, a esta distancia se la llama, ¿cómo se la llama? Longitud de onda lambda. Bien, longitud de onda. Entonces esto pasa cuando los cosenos son iguales, porque esto no cambia. Entonces el coseno de kz tiene que ser igual al coseno de k por z más lambda, o coseno de k z más 2pi. ¿Sí? Bueno, entonces tomamos este. Vamos a hacer distributiva acá, k por z, k por lambda, igual al coseno de kz más 2pi. 2pi, ¿por qué? Porque el periodo en el coseno, el periodo es 2pi. El coseno se repite cada... 2pi radianes. Exactamente, 2pi radianes. Bien. Entonces, Eso K. si la frecuencia no está aumentada, ¿no? O que no cambia nada. No, el coseno se repite cada 2pi. Si yo me remito a la trigonometría, digamos, básica, el coseno se repite cada 2pi. Sí. Después sí, si le meto frecuencia, le meto cosas. Pero no, bueno, el coseno se repite cada 2pi. Entonces, acá, entonces tengo coseno, lo que hay adentro del coseno tiene que ser igual de un lado y del otro. Entonces kz más k lambda es igual a kz más 2pi. Entonces el k lambda tiene que ser igual a 2pi para que los cosenos sean iguales. Y acá despejo lambda y me queda que lambda es igual a 2pi sobre k. Y k, ¿a qué era igual k? A la raíz de. O algo así. Omega por la raíz de mu epsilon. Bien, omega por la raíz de mu epsilon. O sea, conociendo la frecuencia, solo conociendo la frecuencia ya puedo obtener
y el medio, ¿no? Y las características del medio, que son muy épsilon, puedo obtener todo lo demás. Bueno, K, que dijimos que se llama constante de fase o constante de rotación de fase, también la pueden encontrar en muchos lugares, inclusive en este curso, que vamos a utilizarlo también. Lo pueden encontrar con el símbolo beta. ¿Sí? O sea, básicamente, profe, disculpa que te interrumpa, cuando haces 2pi sobre omega, lo que obtenés es el periodo, ¿no? Y lo está multiplicando por la propagación, ¿no? De la raíz esa de, de las constantes. Una velocidad sería. Sí, ahora vamos a ver la velocidad, pero sí, sí. Ahora vamos a ver que eso es la velocidad, justamente. Pero sí. O sea, el K módulo, digamos, K sin la flechita arriba, K sin la flechita, que es la constante de fase, la vamos a encontrar también con el símbolo beta. O sea, si yo digo K sin la flechita y si digo beta, estoy hablando de lo mismo. Cuando ya le pongo la flechita al K, ya no es lo mismo. Bueno, y ahora, como el tiempo no se puede detener, lamentablemente, vemos que esto es lo que sucede cuando uno deja correr el tiempo, ¿sí? Entonces la onda va propagándose, se va moviendo, en este caso en dirección Z, fíjense que va avanzando, no sé si se llega a ver bien, no sé cómo está el rate de la pantalla, pero la onda se está moviendo en dirección de la Sí, Z sí, positiva. se ve. ¿Sí? ¿Se ve bien? Si hay un vector negro describiendo la onda, digo. Exactamente, si yo me posiciono en un punto fijo de Z, veo cómo va aumentando y disminuyendo, o sea, cómo se va modulando el vector E sería este, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿cómo demuestro esto de que la onda se desplaza en positivo? Digamos, porque yo, fíjense, omega t, que es la parte temporal, si yo le pongo un menos acá, kz, la parte temporal está negativa, digamos, significa que la onda se desplaza en los z positivos. Si yo acá pusiera la parte espacial positiva, la onda iría hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo un valor fijo, el L sub 0 pico, por ejemplo, el valor del pico que se va moviendo, tomo un pico fijo y lo sigo y se va moviendo a la derecha. Entonces, eso significa que en ese punto, ¿sí? El coseno es 1, ¿no? Vamos a decirlo. O constante. O si yo me pusiera acá y también, bueno, el coseno tiene que ser el mismo. Bueno, como logro eso, bueno, coseno omega t tiene que ser igual a constante y yo con eso veo hacia dónde va. Entonces, si omega t aumenta, o sea, omega t va a aumentar siempre. ¿Por qué? Porque el tiempo corre hacia una sola dirección, hacia la dirección positiva. ¿Sí? Por ahora. Y entonces, para que esto se mantenga constante, si omega t siempre aumenta, ¿qué tiene que pasar para que el argumento El otro término tiene que estar restando. O tiene sea, que todo lo estar? que aumenta el tiempo lo tiene que restar el otro término. Para Exactamente. que se mantenga constante. Los dos tienen que aumentar para que esto se mantenga constante. Entonces, por eso es que la onda se tiene que desplazar a la z positiva. O sea, aumenta t y z tiene que aumentar. Si acá yo pusiera un más, cuando t aumenta, z tiene que disminuir para que se mantenga constante. Exacto. Bien, entonces sí, tiene que ir para el otro lado. Bueno, entonces la velocidad con la que se propaga la onda, a esto lo denominamos velocidad de propagación y la definimos como el tiempo que tarda en recorrer un mismo punto de la onda, vamos a suponer el valor pico, en desplazarse la distancia conocida como longitud de onda. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda en desplazarse esa distancia? A eso lo llamamos velocidad, digamos, ¿no?
Entonces velocidad es igual a longitud sobre tiempo, y la longitud es la longitud de onda, y el delta t no lo conocemos. Bueno, vamos a tratar de averiguarlo. Entonces, vamos a tomar el valor pico y vamos a ver cuánto tarda ese valor pico en recorrer la longitud de onda. ¿Sí? Como dijimos recién, el argumento del seno debe permanecer constante para que el valor sea siempre el mismo. Entonces, omega t menos beta z, y este es un punto cualquiera que yo tomo, un punto en un tiempo cualquiera, y ahí encuentro el valor pico, por ejemplo. ¿Sí? Acá, si yo, digamos, me desplazo un tiempo, yo espero un tiempo igual a delta t, debería haber recorrido una distancia igual a la longitud de onda. Entonces, si yo me desplazo tiempo delta t, también en el espacio me tengo que desplazar una longitud de onda, que es la definición de velocidad, digamos, ¿no? Entonces, acá estoy definiendo velocidad. Bueno, a ver, entonces vamos a trabajar un poco con esta ecuación. Paso todos los omega de un lado y todos los z del otro. Me queda esto, y acá tengo, bueno, omega t menos omega t, esto vuela, beta z menos beta z, esto vuela, y me queda omega menos omega delta t igual a menos beta por lambda. ¿Yo qué quiero hallar? Quiero hallar velocidad, que es lambda sobre delta t. Bueno, lambda sobre delta t es igual a omega sobre beta. Beta era igual a k, recuerden. Y esto es justamente la velocidad, omega sobre beta, también. Entonces, velocidad de propagación, omega, como la obtenía, como 2πf, y beta, o k, como la obtenía. Omega raíz de mu por epsilon, ¿no? Bien. Bueno, beta también lo puedo hallar como 2pi sobre la longitud de onda, y esto hace que la velocidad sea lambda por frecuencia. Esto seguramente lo conocen de otra materia. Sí. Bien. Y bueno, entonces, vamos a lo que dijeron ustedes. Si beta es igual a la omega por la raíz de mu epsilon, ¿sí? K igual a beta igual a omega por la raíz de mu epsilon, vamos a reemplazar ese valor, el valor de beta, en la ecuación de la velocidad. Omega se va con omega. Me queda que la velocidad depende solamente de las condiciones del medio, ¿sí? No depende ni de la frecuencia ni de nada. O sea, cambio de medio, cambio de la velocidad, independientemente de qué frecuencia tenga. Y la Cambia velocidad, la longitud de onda. ¿cómo? Que cambia la longitud de onda, digamos, y la velocidad. Claro, o sea, ¿qué es lo único que mantiene una onda cuando cambia de medio? A ver, díganme, porque esto es algo que en los parciales siempre se confunden. Igual en el capítulo próximo lo vamos a Que lo único que machacar. mantiene, o sea, la dirección, ¿no? O sea, la refracción, todo eso cambia la dirección, la velocidad y la longitud de onda, así que eso no lo mantiene. Claro, todo eso cambia. Sí. Yo sé decirte lo que no mantiene, lo que Esta vez mantiene, ¿no? Mantiene la frecuencia. mantiene la frecuencia, Sí. exactamente. Lo único que mantiene el único parámetro que una onda mantiene cuando cambia de medio es la frecuencia. La frecuencia es siempre la misma. Esto justamente, bueno, lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero bueno, recuérdenlo, porque a veces ha habido ese error de no saber qué es lo que se mantiene, es muy común en los exámenes. Entonces, bueno, vamos a, por ejemplo, tomar, si acá la velocidad depende solamente de las condiciones del medio, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en el vacío. Donde tengo un mu 0 y un epsilon 0. Y entonces decimos que la velocidad es 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0. Vamos a hacer la cuenta. Estos son valores conocidos, constantes conocidas. Para condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? Porque si cambia la humedad, cambia la temperatura, cambia la presión, estas constantes cambian, ¿no? Bueno, no, pero el vacío no hay ni humedad, ni temperatura, ni nada en el vacío. Temperatura por ahí, lo único. O nada, o ni siquiera. No, temperatura tampoco. No hay temperatura, no hay humedad, no hay presión. Así que estas son las constantes del vacío.
Bueno, entonces si yo pongo, o sea, en el aire, por eso en el aire sí cambiaría, cambiaría un poquito si fuera el aire. Pero bueno, en el vacío tenemos esto y fíjense que esta es la velocidad. ¿Le suena conocido? La Sí, a la velocidad de la luz. luz, Claro, exactamente. porque se desplaza. Así. Exactamente. Y entonces, en el vacío, una onda electromagnética se desplaza a la velocidad de la luz, lo cual es una de las tantas pruebas de que la luz es una onda electromagnética, ¿sí? Entonces, si la velocidad es la velocidad de la luz, significa que, por eso es una de las cosas que me indica, hay muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me indica que la luz es una onda electromagnética es que la velocidad de la luz en el vacío es la velocidad de una onda electromagnética en el vacío. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que, digamos, encierra todo esto que vimos recién, un ejercicio integrador, que me dice, bueno, represente por medio de un fasor, ahí tenemos notación fasorial, ¿no? La onda de campo eléctrico que propaga en dirección z positivas, en el aire. No sé por qué dice medio indefinido, pero bueno, dice aire y después dice medio indefinido. No importa. A partir del campo instantáneo dado como dato. O sea, tengo acá, ¿sí?, la notación instantánea y me pide que lo anote en forma fasorial. ¿Sí? Bueno, donde E está medido en volt sobre metro. Después tengo que agarrar las ecuaciones de Maxwell y escribirlas con la forma de Helmholtz. O sea, agarrar las ecuaciones de Maxwell, supongo que las dos primeras, porque las otras dos son igual a cero, y hacer, recuerdan que es la de Faraday, que es un rotor, y la otra es una derivada. Bueno, tomar la forma Helmholtz, que Helmholtz lo que me decía, lo que me dice es que la parte temporal, bien digo, varía como E a la J omega T. Entonces, la derivada temporal tengo que derivar E a la J omega T. Luego, demuestre en forma fasorial que el campo satisface la ecuación de ondas. Bueno, esto lo hicimos también. Obtenga la expresión de intensidad de campo magnético fasorial instantáneo, o sea, con esto, con el campo eléctrico, tengo que obtener el campo magnético. Y el ejercicio E no lo vamos a poder hacer, el punto E, perdón, no lo vamos a poder hacer ahora porque todavía no vimos vector de Poynting, que lo vamos a ver después de este ejercicio. Bien, entonces, el punto A era el fasor. Con el campo instantáneo obtener el fasor. Entonces, ¿cómo era? ¿Qué tengo que hacer acá? A ver. Bueno, tenés la parte de E a la J omega con el KZ. Claro, o sea, lo que hay en el argumento del coseno lo tengo que poner en el exponente del E. Ahí está. O sea, le tengo que agregar la J, no se olviden de la J, ¿eh? Si no tiene J, no es armónico. No se puede transformar en un coseno si no tiene J. Es un exponencial creciente o decreciente, no sé. Pero no es armónica, no es un seno ni un coseno. Bueno, acá puedo hacer, si quiero, puedo transformar el I versor E0X en un vector que no me dice nada, pero bueno. Bueno, en esto, bueno, función de la posición, función del tiempo, ya lo sabemos. Porque esto estaba hecho para hacer de repaso, por eso, por eso está todo así descrito. Bueno, nada, acá me dice que para pasar, esto es para pasar de notación instantánea a notación fasorial, eso lo estuvimos viendo recién. Este era un ejercicio que se veía a la clase siguiente o a las dos clases de haber dado lo de recién, ¿no? Bueno, acá sí, forma Helmholtz para las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de ondas para campo magnético. Bueno, acá tenemos entonces la forma, la solución que propone Helmholtz para las ecuaciones de D'Alembert. Y esto, ahora, en vez de meterlo en D'Alembert, lo tengo que meter en Maxwell.
Lo mismo para el campo magnético. Bien, entonces lo meto en la ecuación de Faraday y la ecuación de Faraday es rotor de E por la derivada respecto al tiempo de B o de mu h. ¿Sí? Bueno, entonces la derivada de mu h. La derivada de h respecto al tiempo bajo el j omega. Al menos, bueno, al menos ya estaba en la ecuación. Bajo el j omega y me queda j omega por mu que ya estaba, h. Para el campo eléctrico lo mismo, que sería la ley de Ampère, ¿no? La ley de Ampère era el rotor de h por la derivada en el tiempo del campo eléctrico, o de epsilon por el campo eléctrico, y la derivada en el tiempo es bajar el j omega. Y con esto, obviamente, voy a la ecuación de onda, que la ecuación de onda ya la habíamos visto, que era el laplaciano de más omega mu, perdón, omega cuadrado mu epsilon por el campo eléctrico igual a 0, lo mismo para el campo magnético. Bien. Y ahora tengo que poner el campo, es lo que estuvimos haciendo recién, al principio, digamos, cuando resolvimos la ecuación de onda, este campo, el fasor campo eléctrico, lo tengo que poner en esta ecuación a ver si realmente da 0. Sabemos que da 0 porque lo estuvimos haciendo recién, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es este, el laplaciano, ¿sí? Hallo el laplaciano. Bien, tengo ahí. Esto está en el apéndice. Ah, bueno, sí, esto está en el apéndice, que el laplaciano es igual a menos k por el campo eléctrico. Menos k cuadrado por el campo eléctrico. Bueno, entonces directamente reemplazo el laplaciano por k cuadrado por el campo eléctrico. Esto lo hicimos recién. Lo expliqué recién cómo se hacía. Tienen que remitirse al apéndice 2, si no me equivoco, para ver esto. Para ver cómo es el laplaciano. Y bueno, sí, obviamente, acá me queda que, recuerden, para resolver esta parte que lo hicimos, uno de los dos términos del producto tiene que ser 0. Entonces, o es 0 el campo eléctrico o es 0 todo esto. El campo eléctrico no puede ser 0, entonces es 0 todo esto. Y de acá obtengo que el K es igual a omega raíz de mu. K también es 2pi sobre lambda. Esta es la constante de fase o constante de rotación de fase, que es lo mismo que decir beta. Longitud de onda. Y bueno, y acá tengo y la velocidad de la onda, todos los parámetros que vimos recién. Profe, Sí. en los exámenes es más como los TPs y digamos, ¿esto entraría en un final o también se toma estos desgloses No, de ecuaciones? saben lo que justamente lo que esto sí se podría llegar a tomar en un examen. Les damos una función que obviamente no va a ser esta, va a ser cualquier otra, y fijarse si esa función representa una onda. Entonces ustedes la tienen que poner no en esta ecuación, sino en la ecuación de D'Alembert. ¿Sí? La de D'Alembert que es para cualquier función, que era el laplaciano más la derivada segunda respecto a t del tiempo. Entonces, laplaciano más derivada segunda, menos, perdón, era menos. Laplaciano menos derivada segunda respecto al tiempo, agarran la función que nosotros le damos, la ponen ahí, y si les da 0, es una onda. Si no les da 0, no es una onda. Eso sí se puede llegar a tomar. Pero sí, es más parecido a los TP. Los parciales son más parecidos a los TP. ¿Hicieron algo del TP? ¿Lo vieron, aunque sea? Sí, yo lo vi, pero lo haría esta semana. Sé que hay que entregarlo el sábado que viene. No, el próximo, me parece, ¿no? Ah, el 20 y 26, sí. Sí, el 25, 25, 26 25, decía. 25, Sí. el siguiente. Sí, sí. Eso te lo llevamos a clase, ¿no? Sí, sí, por favor. Sí, mejor entréguemelo en papel porque es más fácil para corregir. Bueno. Y además eso me lo llevo y lo corrijo en cualquier lado. En cambio, si me lo entregan por virtual, tengo que tener una computadora delante, sí o sí. Bueno, o sea, lo podría corregir en el celular, pero
mi vista ya no es la de antes. Bueno, para obtener la expresión de campo magnético, el ejercicio me dieron la de campo eléctrico y quiero obtener la de campo magnético. Bueno, puedo hacer lo siguiente, o sea, despejo campo magnético de la ecuación de Faraday y tengo que el rotor de E, ¿sí?, dividido menos J omega mu es igual al campo magnético. E lo tengo porque me lo dio la ecuación, le tendría que sacar el rotor y dividirlo por menos J omega mu. ¿Sí? O sea, ahí tengo E. Bueno, habíamos dicho justamente que el producto escalar entre K vector y R vector era módulo de K por Z. ¿Sí? Pero el vector K lo puedo escribir como, si son paralelos, ¿sí?, K versor por el módulo de K. ¿Sí? Y de acuerdo con el apéndice 2 también, después remítanse al apéndice 2, donde está resuelto el rotor de E para esto que pusimos acá. ¿Sí? El rotor de E con el K y el R, como se indica acá, me queda que el rotor de E es igual a menos J, K vector, producto vectorial, campo eléctrico. Y bueno, como K vector es K versor por el módulo de K, ¿sí?, me queda entonces esto. O sea, directamente el versor K, producto vectorial, el campo eléctrico, y todo esto es escalar, ¿no? Acá el menos J se va con el menos J, y acá puedo reemplazar el módulo de K por omega raíz de mu épsilon. Ahí está, omega raíz de mu épsilon, y lo paso dividiendo acá abajo. Omega se va con omega, y me queda lo siguiente. Me queda que H es igual al versor. Este versor es el que indica la propagación de la onda, ¿sí?, directamente. Producto vectorial, el campo eléctrico, dividido esto que está acá, que ahora vamos a ver qué es. Es un parámetro, la raíz de mu sobre épsilon, ¿sí?, que se llama impedancia intrínseca del medio. Y que lo puedo obtener como el cociente entre las amplitudes de campo eléctrico y campo magnético, o la raíz de mu sobre épsilon. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí está. Se llama impedancia porque de pura casualidad las unidades son las unidades de impedancia, ohms. ¿Sí? Si el medio es el aire, la raíz de mu sobre épsilon es la raíz de mu 0 sobre la raíz de mu 0 sobre épsilon 0, o sea, y esta la llamo z sub 0 también. Z sub 0, entonces la impedancia intrínseca del vacío es igual a 120 pi o 377 ohms. Este valor, bueno, lo van a tener, lo van a acordar o lo van a ver por todos lados, se lo van a tener que acordar, igual es fácil. ¿Sí? Es lo mismo, digamos, la del aire y la del vacío es igual, obviamente porque es mu 0, epsilon 0. Entonces, finalmente, si yo quiero, vamos a hacer lo siguiente. Tengo un campo eléctrico que se propaga en una única dirección, una dirección coincidente con el eje Z, por ejemplo, coincidente con uno de los ejes. Entonces, para obtener el campo magnético, directamente es la dirección de propagación, producto vectorial, el campo eléctrico, dividido la impedancia intrínseca. Y ahí obtengo. Ustedes en un examen ponen esto y está perfecto. O sea, es perpendicular al campo eléctrico y va a ser un poco más pequeño. Va a ser, Bueno, sí, o sea, 300 es mayor a 1 la claro, impedancia. claro, o sea, fíjense, esto da como resultado, un producto vectorial da como resultado un vector perpendicular a ambos vectores, ¿no? Entonces, voy a tener un vector perpendicular a la dirección de propagación y un vector perpendicular al campo eléctrico. Por lo tanto,
campo magnético va a ser perpendicular al campo eléctrico. Ahí está, entonces recuerden que el campo eléctrico era inversor. Esta es la dirección de propagación K-versor, y K-versor, producto vectorial inversor, ¿cuánto da? J-versor. J-versor, muy bien. Entonces el campo magnético es J-versor. Amplitud de campo eléctrico dividido Z0, esta sería la nueva amplitud, la amplitud del campo magnético es esta. Y esta es la parte armónica. El campo magnético se propaga en la misma dirección que el campo eléctrico, pero perpendicular a este. Exactamente, exactamente. O sea, la parte armónica no cambia. Fíjense que es igual la del campo eléctrico a la del campo magnético. Donde hay un máximo, sí. Sí, escucho. Sí, una consulta. Cambia la amplitud y otra cosa. ¿Siempre la impedancia del vacío va a ser la menor digamos, en el universo? Siempre, o sea, no va a haber impedancia menor a esa. ¿O no tienen por qué ser así? Bueno, fíjate, si acá tenés un En realidad, epsilon. sí, claro, el epsilon relativo puede ser mayor o igual a cero, ¿no? O sea, Exactamente, digo, claro. mayor o igual a... Pero eso quería, no me acordaba. Sí, puede ser mayor o puede ser menor, eso no. No hay, no hay ninguna regla, digamos, para la impedancia. Mm. Para el epsilon sí, para el mu también, pero para la impedancia puede ser que tengas un epsilon, viste, acá que cambia, te aumenta más el epsilon que el mu, un medio, por ejemplo, que no es magnético, y ahí tenés la impedancia menor, y después tenés un medio que es muy, muy magnético y te aumenta mucho el mu y el epsilon no tanto, y la impedancia te sube. Acá, bueno, Ahora, fíjense. en el metal el epsilon no... O sea, tenés mu, pero el epsilon no... Ok. ¿Cómo pondrías el Z0 del metal? ¿Hay un epsilon para el metal? Y epsilon cero. Lo que pasa que es si es buen conductor, bueno, pasa otra cosa. O sea, recordá, no sé si no, lo vamos a ver creo que la clase que viene. Sí. Bueno, no, eso, la próxima, sí, la próxima, o la otra. ¿Qué pasa cuando, porque ahí ya entra a jugar el tema del... Conductor. La ley, claro, tenés un conductor que ahí la ley de Ampère, vieron que tienen el término de corriente de conducción y el término de corriente de desplazamiento. Bueno, ahí ya cuando tenés un conductor es más preponderante la parte de corriente de conducción. Y bueno, y esto que vimos hoy ya no es tan así como es hoy, como lo vimos hoy, digamos, ¿no? Ahí, ¿sabes lo que pasa ahí con la impedancia? La impedancia se vuelve, tiene parte real y parte imaginaria, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Digamos. Esta impedancia, al ser un conductor, ya no se calcula de esta forma. Se calcula de otra forma. Esto es válido para medios dieléctricos. ¿Sí? Cuando el medio ya tiene un sigma mayor a 0, bueno, acá cambia la cosa. Porque Claro, empieza. cuando es conductor depende de la energía que intercambie, va a tener reactancia y todas esas cosas y Va a no tener es así. claro, va a tener otras cosas, exactamente. Va a tener pérdidas también. Acá la onda va siempre con la misma amplitud. Cuando entra en un conductor, la onda ya empieza a atenuarse. Se empieza a hacer cada vez más finita porque tienes el medio conductor es un medio con pérdidas. Bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, fíjense, acá lo que les digo, la parte armónica es igual. Entonces, cuando hay un máximo en el campo eléctrico, también hay un máximo en el campo magnético. Cuando hay un cero en el campo eléctrico, hay un cero en el campo magnético. O sea, las ondas van eh, al unísono, digamos, ¿no? Ahí tenemos campo eléctrico, ahí tenemos campo magnético. Entonces, si lo graficamos, lo que les digo, ¿sí? Bueno, acá está justamente está al revés. El I debería ser acá, porque el I positivo es este, ¿no? O sea, cuando hay un positivo tendría que haber un positivo acá también. Está exactamente al revés, pero bueno, no importa.
Entonces, fíjense, ambas van perpendiculares a la a la dirección de propagación, perdón, y ambas son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Campo eléctrico es el rojo, campo magnético es el azul, y fíjense cómo se va propagando de esta forma. Justamente en un conductor, ahí es cuando una se desplaza de la otra, o sea, siguen siendo perpendiculares, pero una se adelanta a la otra. El campo eléctrico se adelanta al magnético o el magnético se adelanta al eléctrico, dependiendo de cómo es el medio. Como están en fase, ambas tienen la misma longitud de onda, ¿no? Claro, claro, sí, están en fase. Sí, sí, sí. Eso tiene que ver porque una Pregunta, genera la otra, ¿no? ¿Cómo? ¿no, Eso- perdón, sí. no está bien que esté en dirección menos I, el Claro, campo eso magnético? es lo que le decía, que está al revés. Exactamente, sí, sí, sí. Está mal esto. O sea, debería estar en dirección I. Sí, sí, está en dirección menos I. Yo me mareé, porque acá tengo que H era el producto vectorial entre K y E. El versor K era el de la dirección de propagación, que es Z. Claro. Entonces debería ser el índice hacia Z, lo llevo hacia el campo eléctrico, que es hacia arriba. Ah, ok, me queda que la dirección es I. Ok. Es J, claro. J, Porque J. va de Z a X. Exacto. O sea, sí, esto está al revés. Sí, sí. Esto tendría que corregirlo. Y acá, bueno, sí, están en fase. ¿Sí? Cuando hay un máximo hay un máximo, cuando hay un mínimo hay un mínimo, y cuando hay un cero hay un cero. Y yo lo que les decía es que cuando el medio tiene pérdidas, eso se... O sea, la longitud de onda se sigue manteniendo, pero se desfasan. Digamos. Bueno, acá de todo lo que vimos recién, vamos a algunas definiciones. Bueno, está la velocidad de fase, con la que se propaga, la velocidad con la que se propaga la onda. Rectilíneamente polarizada, que vibra en una dirección rectilínea. Una armónica que las componentes tienen variación en seno o en coseno. Onda plana, que el frente de onda es plano, justamente, que no es esférico ni cilíndrico, sino que es plano. ¿Sí? Una onda homogénea, que la amplitud de esos componentes se mantiene constante, monocromática, que tiene una única frecuencia, y un medio isótropo es un medio que presenta las mismas propiedades en todas las direcciones del espacio. Eso es justamente porque un medio puede variar su permeabilidad o su permitividad a medida que uno se va moviendo en el medio, ¿no? Pero para nuestros casos siempre tienen la misma permitividad. Salvo en el ejercicio ¿no vieron el ejercicio? El segundo es del trabajo práctico, varía el epsilon, ¿no? En ese, creo que varía el epsilon Sí, en un pedacito creo que ¿El de lo los planos nombro. paralelos? ese. El de... Tenía campo, digo, un potencial que variaba en el de arriba, un potencial fijo en el de abajo, los de Sí, la mitad valían 0, y después tenía un epsilon que variaba en el del medio. exactamente. Bueno, ese es un medio no isótropo. Porque el epsilon creo que varía en una dirección, no sé si en la dirección X o en la dirección Y, pero en una de las direcciones varía. En la otra se mantiene constante, por ejemplo. Lo tenías que hallar, pasaba del medio de abajo al del medio de arriba. En el del medio de abajo Claro, creo que era 2,5 y en el de arriba era 5. claro, bueno, O sea que era había que hallar cómo variaba, exactamente. una pendiente, Exactamente. crecía hacia arriba. Bien. Bueno. Sí, justamente. Por eso, ese ejercicio es bastante complicado y los damos para eso, para que puedan practicar para el examen, ¿no? Pasó, ¿no? Había que utilizar ahí para resolver el Ah, potencial. y no sé, fíjense. Pero sí, sí, sí. Es para. La plaza pasó, bueno, no me acuerdo exactamente. Bueno, entonces el punto E del ejercicio no lo podemos hacer porque nos falta ver lo que es el vector de Poynting, habíamos dicho, y bueno, vamos a ver entonces qué significa vector de Poynting. Esto ya vemos esto y terminamos. Igual es largo, digamos, no es que son 2 minutos. Pero bueno, entonces, para saber lo que es el vector de Poynting, primero debemos conocer el teorema de Poynting, perdón. Entonces, acá lo tienen a John Henry Poynting, un
astrofísico inglés que fue alumno de Maxwell, ¿sí? Que bueno, desarrolla en 1884 la ley de conservación de energía de los campos eléctricos y magnéticos, que es justamente el teorema de Poynting, y introduce el vector flujo de energía, que es el vector de Poynting, que es lo que nosotros usamos para ver cómo transporta energía, o la dirección de transporte, la dirección en que la energía se transporta en una onda, ¿sí? Que se utiliza en antenas. Y después, bueno, observó que la luz tiene momento y presión, que esto le sirvió a Einstein para hacer su tesis de efecto fotoeléctrico, ¿sí? Bueno, luego midió la constante de gravitación universal de Newton, la constante G, y fue el primero en suponer que la radiación del Sol puede modularse también como movimiento de pequeñas partículas, también utilizado por Einstein para el efecto fotoeléctrico, digamos, ¿no? Entonces, acá nosotros habíamos visto en el capítulo 1 que esto es la densidad volumétrica de energía eléctrica, ¿sí? Que era igual a un medio de epsilon por E al cuadrado, es el campo eléctrico, y la densidad volumétrica de energía del campo magnético la puedo calcular como un medio de mu por campo magnético al cuadrado. Obviamente la densidad volumétrica de energía la mido como joule sobre metro cúbico, ¿sí? Porque es energía por unidad de volumen. Bien, entonces como los campos, en nuestros casos, que tenemos ondas propagándose en el tiempo y en el espacio, los campos varían en función del tiempo. Entonces, la energía electromagnética también varía en función del tiempo. Tengo que poner H en función del tiempo y E en función del tiempo. ¿Sí? Y ahí tengo la energía electromagnética, y si yo quiero la energía, ¿sí? La energía completa, la energía que hay en un recinto, en un volumen, tengo que integrar dentro de ese volumen a la densidad volumétrica de energía. Entonces hago una integral triple, la integral de volumen dentro de un volumen de esa densidad, y obtengo la energía total en ese volumen, ¿no? Obviamente, si la energía varía en función del tiempo, acá tengo que derivar en función del tiempo también. O sea, fíjense, acá tengo función del tiempo, bueno, tengo que derivar en función del tiempo y obtengo la potencia instantánea, ¿sí? Que me dice en cada instante de tiempo cuánta energía o cuánta potencia en realidad. Ay, ¿por qué? Porque potencia, ¿qué es? Es la energía que hay en una cantidad de tiempo, digamos. Claro, energía por unidad de tiempo, por eso deriva en función del tiempo, ¿no? O sea, yo acá tengo, acá tengo en la primera ecuación densidad volumétrica de energía. En la segunda ecuación tengo energía, y en la tercera ecuación tengo energía por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, potencia. Densidad volumétrica, energía, potencia. Bien. Entonces, la energía irradiada por una fuente. Si yo me paro cerca de la fuente, me va a llegar una energía infernal. Si yo por ejemplo, estoy, qué sé yo, soy un astronauta y me voy cerca del Sol, y el Sol, con la radiación que sale del Sol, me va a quemar vivo, ¿no? Ahora, si yo estoy, qué sé yo, en la Luna, vamos a suponer, acá en la Tierra nos protege la atmósfera, pero en la Luna la radiación que llega va a ser mucho menor que si yo me pongo al lado del Sol. Entonces la energía es muchísimo menor a medida que me voy alejando de la fuente, ¿sí? Entonces, a medida que yo me alejo de la fuente, la energía que me llega es menor. Entonces, ¿qué dice acá? Claro, yo necesito algo para poder calcular esa energía que me llega, y que si es menor, y que si es mayor cuando estoy cerca, y menor cuando necesito algo que sea constante para determinar eso. Bueno, hay algo que es constante, que va a ser la densidad del flujo o sea, o el flujo de potencia por unidad de área, o la densidad
de potencia por unidad de área. ¿Sí? Entonces, ese parámetro debería ser un parámetro constante, esté cerca de la fuente o esté a 1000 millones de kilómetros de la fuente. ¿Sí? La densidad de potencia por unidad de área, ese parámetro, según, ahora vamos a ver, según el teorema de Poynting, ese parámetro va a ser constante. Entonces, si yo integro esa densidad de potencia por unidad de área, o el flujo de potencia por unidad de área, le hago una integral de flujo, digamos, ¿no? Voy a obtener la potencia en cualquier punto del espacio, ¿sí? Siempre y cuando tenga el área de ese punto del espacio, ¿no? Bueno, ese vector P, ¿sí? Está definido y tiene la dirección del flujo de energía de la onda electromagnética. Vamos a decir que ese vector P se propaga en la misma dirección, ¿sí? O sea, obtiene la dirección de la propagación de la onda electromagnética. Vamos a suponer que esta superficie, sigma, que yo definí acá en el flujo de potencia, ¿sí? Encierra el volumen en donde yo calculo toda la energía. ¿Sí? Recuerden el recinto, el volumen de la densidad volumétrica de energía. Bueno, esa superficie es la que encierra a ese volumen. Entonces, acá había calculado la potencia, ¿sí? La potencia en un recinto, en un volumen, y acá vemos que la potencia también es igual a el flujo de la integral del flujo de potencia, ¿sí? Entonces, igualo ambas ecuaciones. ¿Sí? Fíjense, esta la había tomado en la página anterior, no sé si se acuerdan, ahí está, es esta de acá, es igual a la potencia, y bueno, entonces como la potencia también es la integral doble, o sea, integral de flujo de potencia, igualo ambas. Esto no es ni más ni menos que justamente el teorema de Poynting. Entonces, con este teorema se demuestra de que este vector P, ¿sí? El vector de Poynting, ¿sí? Es constante y representa el flujo de potencia del campo electromagnético por unidad de área. Y este vector es constante, siempre constante. Salvo que la onda sea una onda, o sea, entre en un medio con pérdidas y ese medio haga que la potencia vaya disminuyendo porque la onda transfiere potencia al medio, ¿no? Pero si es un medio sin pérdidas, como el vacío, por ejemplo, ese vector es constante. Bueno, tengo el teorema de Gauss, no sé si lo recuerdan. Vimos en la primera clase, creo, en la clase de introducción matemática, que digamos, una integral de flujo, ¿sí? O sea, la integral de superficie cerrada de un vector diferencial de superficie, lo puedo transformar en una integral de volumen, cuyo el volumen es encerrado por la superficie de la integral de flujo, y convierto, perdón, Integras la divergencia en ese volumen. perdón, ¿cómo? Integras la divergencia en ese volumen. Claro, digamos, el volumen, Para o tener flujo. sea, transformo la integral de superficie en una integral de volumen y cambio el vector por la divergencia del vector. Y bueno, el diferencial de volumen. Este es el teorema de Gauss. Perdón. Ahí está. Entonces, reemplazo justamente en la ecuación anterior, en la ecuación del teorema de Poynting, la integral de flujo por la integral de volumen, le pongo la divergencia y acá, integral de volumen de un lado, integral de volumen del otro. Vamos. Y acá, bueno, acá lo que hacemos es ponemos la derivada temporal, la pongo adentro de la integral. Total no afecta porque son independientes, el tiempo del espacio. ¿Sí? Puedo, si quiero, derivar primero en el tiempo y después en la integral, eso no afecta en nada. Y bueno, entonces tengo integral de volumen de un lado, integral de volumen del otro. Todo lo que hay dentro de la integral de volumen de un lado tiene que ser igual a lo que hay dentro de la integral de volumen del otro para que satisfacer la igualdad, obviamente. Entonces, esto significa que la divergencia de P del vector de Poynting es igual a menos, justamente, porque hay un menos ahí, la derivada de
respecto al tiempo de la densidad volumétrica de energía electromagnética, la cual la escribía de esta forma. Bueno, entonces derivo de un lado, derivo la energía eléctrica, la densidad volumétrica de energía eléctrica en función del tiempo, ¿sí? Acá, acá ¿qué hago? Bueno, no me acuerdo por qué pasa esto, que acá tengo la derivada en el tiempo, me queda E, no me acuerdo por qué queda una E acá. No sé por qué, no me acuerdo por qué queda una E acá. Pero bueno, no importa. Sí, porque la derivada de algo al cuadrado es 2E por la derivada de... Bueno, está bien. Lo mismo pasa para el campo magnético, ¿sí? Entonces la divergencia de P, bueno, directamente hago las dos derivadas temporales, ¿sí? Que son las derivadas de la densidad volumétrica de energía. Utilizamos otra identidad que vimos la primera clase, que es la divergencia de un producto escalar, ¿sí? Y acá es como hacer, ¿se acuerdan? Vectorial. Divergencia de un producto vectorial. Sí, dije escalar, perdón, vectorial. Sí. Bueno, entonces la divergencia de un producto vectorial es un vector, producto escalar, el rotor de uno de ellos, menos el otro vector, producto escalar, el rotor del otro. Y obviamente estos dos rotores, el rotor de E y el rotor de H, lo obteníamos en la ecuación de Maxwell. Acá teníamos la ley de Faraday y la ley de Ampère. Y acá la ley de Ampère está completa. No sé para qué la pongo completa, porque después voy a decir que J es igual a 0, así que... Bueno, sí sé por qué la pongo completa, eso lo vamos a ver en la clase que viene. La clase que viene se van a dar cuenta por qué ahora la puse completa. Pero bueno. Acá tenemos, entonces, reemplazamos justamente la divergencia del producto vectorial por esto. O sea, ¿dónde estamos? Sí, bien, la divergencia del producto vectorial por estos dos que están acá. Acá, bueno, recuerden, está la J, que después la J la vamos a sacar. Fíjense, acá tenemos el primero, que es la ley de Faraday, después tenemos la ley, la ecuación de Maxwell, la ley de Ampère, y acá dice distributiva, E por J y E por esto. Y obviamente ahora decimos que J es igual a 0, porque estamos en el vacío. Entonces, la divergencia del producto vectorial es igual a esto. Y esto era igual a la ecuación anterior de la divergencia del vector de Poynting. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos acá? El vector de Poynting es el producto vectorial entre el campo eléctrico y el magnético. Bien, muy bien, ahí está. El vector de Poynting lo puedo obtener como producto vectorial entre E y H. No los puedo intercambiar, porque si no me da otra cosa. Recuerden que el producto vectorial, cuando intercambio, el vector me apunta para otro lado y son esto. Bueno, vamos a agarrar las ecuaciones que obtuvimos en el ejercicio de campo eléctrico y campo magnético. Entonces el vector de Poynting, si les hago producto vectorial a ambos, me queda que es esto que está acá. Y bueno, producto vectorial, el único vector que tengo para multiplicar es el I, producto vectorial J. Todo lo demás se multiplica como un producto escalar común. Y producto vectorial J me queda versor K. ¿Y qué significa K versor? K versor era la dirección de propagación de la onda electromagnética, ¿se acuerdan? Claro, sí. Es Acá lo que dijiste antes de que eh, el vector de Poynting va en la misma dirección que la propagación de la onda. Exactamente, perfecto. Entonces, y acá, bueno, la amplitud es fíjense, campo eléctrico al cuadrado, la amplitud del campo eléctrico al cuadrado sobre Z0, esta es la amplitud del vector de Poynting. Y acá tengo un coseno cuadrado, ¿sí?, de omega t menos kz, y el coseno cuadrado, ¿qué es? Simplemente, o sea, es como un coseno, pero elevado en el eje, o sea, no tiene parte negativa, es un coseno que no tiene parte negativa. ¿Sí? Entonces, Y como rectificado, digamos. está, claro, sí, está como rectificado,
con una O sea, frecuencia. es el producto vectorial que es el área, ¿no? Que encierran los dos vectores, ¿era? Algo así. O el volumen. No me acuerdo de eso. Ah, esa no me acuerdo. Me mataste. Vos decís que es el producto vectorial es igual al volumen encerrado por los dos vectores. Claro, Es y por los tres en realidad, Por los el tres. volumen del cubo que Ah, tomaría. el, El módulo, ¿no? claro, claro, sí. Puede ser, sí. No recuerdo exactamente, pero, pero puede ser. Bueno, acá lo que decimos es, entonces, ese coseno, que yo les digo que está elevado, tiene a su vez el doble de frecuencia que el coseno original. ¿Por qué? Porque si yo utilizo esta identidad trigonométrica de coseno cuadrado, me doy cuenta que lo puedo transformar en esto, un medio más un medio, coseno de 2 omega t, y acá tenía coseno, y el original era de 1 omega t. Entonces pasa a ser un coseno positivo, fíjense, ahora vamos a verlo. Acá lo tenemos. Ah, no, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. Y esto es, fíjense, esto es como decir el vector de Poynting instantáneo, que es este, es como decir la potencia instantánea. Ustedes cuando, no sé, conectan un aparato eléctrico, qué sé yo, una estufa, al enchufe. Ustedes dicen, bueno, esta estufa tiene una potencia de 3000 watts. Esa no es la potencia instantánea, porque la potencia instantánea, como es corriente alterna, cambia todo el tiempo. En un momento es máximo, en un momento es cero, en otro momento es mínima y así. Entonces esa potencia que está diciendo esta estufa tiene 3000 watts. ¿Qué potencia es? No es la aparente, pero eso alterna. No, claro, es alterna, pero es la potencia media, ¿sí? La potencia media. Así como cuando el enchufe dice, tengo 220 volts. Claro, Bueno, es la eficaz eso. claro, la tensión es la tensión eficaz, pero la potencia no es la eficaz, es la potencia media, ¿sí? Entonces la potencia media yo digamos, la voy a utilizar justamente para decir, bueno, esta estufa está consumiendo 3000 watts, no es instantáneo, pero es una medida de la energía que consume esa estufa. Bueno, acá el vector de Poynting, recién tenía el instantáneo, pero yo necesitaría conocer un vector de Poynting medio, ¿sí? Que me diga la energía que transporta la onda en todo momento, digamos, ¿no? Entonces ese es justamente vector de Poynting medio, o también puedo llamarlo promedio temporal del vector de Poynting. Entonces ahí tenemos justamente el coseno cuadrado, que es lo que le dije, que es un coseno que no tiene parte negativa, y ahí tenemos cómo calculamos el valor medio de este coseno. Y el valor medio de este coseno, ahí está, digamos, esa es la función valor medio, y simplemente la mitad entre el máximo y el mínimo, la mitad es el valor medio. ¿Por qué? Porque es un coseno cuadrado. Bueno, el vector de Poynting es lo mismo, digamos, es la mitad entre los dos máximos del coseno. Y lo puedo llamar también promedio temporal del vector de Poynting, ¿sí? Y lo obtengo como un medio de la amplitud de esta máxima calculada. La amplitud del vector de Poynting, que era E0 x cuadrado, o sea, la amplitud del campo eléctrico, al cuadrado sobre la impedancia intrínseca del medio, bueno, la mitad de eso, directamente. Esto es porque yo ya calculé el vector de Poynting instantáneo. Ya calculé el instantáneo, con el instantáneo, listo, agarro la amplitud, la mitad de la amplitud es el medio. Pero si yo no tengo ganas de calcular el instantáneo, ¿sí? Y tengo campo eléctrico y campo magnético, y no quiero calcular instantáneo, quiero calcular directamente el promedio temporal, o el vector de Poynting medio. Bueno, puedo utilizar esta fórmula, que es un medio de la parte real de producto. Igual un producto vectorial tengo que hacer, o sea que... No, pero esta fórmula me va a servir para cuando tengo expresiones más complicadas de campo eléctrico y de campo magnético. ¿Sí? Sí. Puede volver a la diapositiva anterior, en la última expresión, me quedé pensando, las unidades que maneja el campo eléctrico, Sí. porque te queda, o sea, porque se parece a cuando uno calcula potencia que vos tenés volt al cuadrado sobre impedancia. Sí. ¿Cómo eran las unidades del campo eléctrico en esa Claro, en y bueno, esas expresiones, claro, unidades? acá tenés
volts por metro, volt sobre metro. Al cuadrado, volt al cuadrado sobre metro cuadrado. Y acá tenés ohms. Volt al cuadrado sobre ohms es watt. Y el metro cuadrado te queda, entonces te queda watt sobre metro cuadrado, que es la unidad del vector Claro, Boing. O sea, la potencia por la superficie. O sea, Potencia por unidad. potencia por unidad de superficie. Exacto, que es como definimos el vector de Poynting, así lo definimos. Exacto. Sí. Y bueno, y entonces acá lo que les decía, puedo hacer el conjugado del H y con eso hago el producto vectorial. Entonces el conjugado del H es simplemente todo lo que es imaginario lo cambio de signo, tanto en el argumento de una exponencial como cuando no está en un argumento. ¿Sí? Acá, bueno, esto es J versor. J versor no se le cambia el signo porque no es imaginario. Estoy hablando de parte imaginaria. Y bueno, después hago el producto vectorial y le tomo la parte real y me da exactamente lo mismo. Pero bueno, ya les digo, esto me va a servir para expresiones más complejas. Esto, como es tan sencillo, ahí sí, por ahí me conviene hacer primero el instantáneo y después le hago la mitad de la amplitud y ya tengo el promedio temporal. Pero para expresiones más complicadas no está fácil, por ahí es más fácil hacer esto. Bueno, A entonces, partir de, por ejemplo, en un ejercicio, a partir del vector de Poynting podemos sacar varios datos, sabiendo la impedancia y tenemos la dirección y el campo, ¿no? Y a partir del campo exacto. tenemos el magnético. Por ahí le dan el vector de Poynting, le damos el vector Le de dicen Poynting vacío. medio. Claro, digo, el vector de Poynting medio en el vacío. Obtenga la expresión del campo eléctrico. Bueno, acá la amplitud la pueden obtener, qué sé yo, con esto pueden obtener varias cosas. O sea, sí, se pueden obtener muchas cosas. Y bueno, si ustedes quieren saber la potencia media, estamos hablando de potencia media, no instantánea, la potencia media que transporta la señal, y bueno, lo único que tengo que hacer es integrar el vector de Poynting medio en la superficie, en una superficie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es potencia por unidad de superficie. Entonces agarro la superficie, integro en esa superficie este vector y obtengo la potencia media, la media, en watt, no la instantánea. Para hacer la instantánea tengo que integrar el vector de Poynting instantáneo. Así que bueno, este ejercicio que decía, no, bueno, el ejercicio lo hacemos la clase que viene. Porque ya quiero Pregunta, ¿el conjugado lo hiciste invirtiendo, o sea, poniendo menos en la parte exponencial de J? Claro, todo lo que es imaginario, acá está, todo lo que es imaginario cambia de signo, eso significa conjugado. En este caso lo único imaginario es lo que está en el exponente de J. Si hubiera algo imaginario abajo del exponente, también se cambia de signo. En este caso no hay, pero la clase que viene vamos a ver qué puede haber. Sí, sí. Bien. Y esto ya, bueno, sí, el ejercicio lo hacemos en la clase que viene mejor. Así ya, que la clase que viene tenemos el sábado presencial. Así que bueno, ¿alguna consulta? Recuerden ver el apéndice si quieren, digamos, ver esas demostraciones que está al final de este apunte. Yo tengo una pregunta, pero del TP. Sí, te escucho. Eh, Nada, no sé. Lo que pasa es que en el primero, viste que la parte B te pide calcular la corriente que circula por la espira. Tipo, tenés el coaxil, pone una espira en el medio y te pide calcular la corriente que circula. Lo que pasa es que te da la impedancia de esa espira. Y para mí no hay que usarla, pero no sé si está porque hay que usarla o para confundir, porque yo no la usé, pero me hace dudar. Te da la resistencia de la espira y te da la inductancia de la espira. Sí, Sí, eso. No sé qué dije, pero me sí, confundí. lo vas a tener que usar las dos. Porque recordá, bueno, buena pregunta, porque juntamente la impedancia se forma con una resistencia y una impedancia, una reactancia inductiva, justamente. La reactancia inductiva, digamos, viene dada por la inductancia de la espira. O sea, tenés, Tipo, sí, va a ser una impedancia compleja, que es parte real y parte imaginaria. Sí. Ah, está bien, pero entonces, perdón, el L que te dan no es la derivada, ¿cómo era? El flujo sobre la corriente,
sino que es la inductancia, o me estoy confundiendo. me Es la, parece. la inductancia que te dan de la espira, que dice de la espira, tenés la resistencia total de la espira y la inductancia de la espira, pero de la espira. Sí, sí. Ok. Una consulta sobre lo mismo. ¿Se puede analizar en régimen permanente directamente ese caso o necesitamos ver el transitorio y todo? Yo para saber si la No, resuelvo sí, 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 o el régimen ecuación de permanente. diferencia. No, régimen permanente. Ah, Sí, sí. listo, listo. Buenísimo. Ese ejercicio la verdad que no lo había enfrentado, pero ahora me entró duda. La espira se supone que está en los extremos del coaxil, pero no llega a tocar el No, contacto, no, o sea, claro, no, no. O sea, está aislada. Está aislada de los conductores, sí, sí. Entonces, puramente inducción, digamos. Exacto, sí. Eso es inducción, ley de Faraday. Sí, yo les podría decir, bueno, calculen ustedes la inductancia de la espira, pero es un bardo tremendo. No, no, no. No lo van a poder hacer, no lo van a poder. Por eso. Por eso les doy yo la inductancia de la espira, porque si la tienen que calcular se vuelven no. Mm. Oye, buenísimo. Y aprovecho hago otra pregunta que me quedé ahí pensando, pero de la clase ahora. Cuando vos dijiste, o sea, algo que no me quedó claro es si vos suponés que la onda se propaga en una sola dirección o se llega a demostrar. Ahí me entró recién la duda, No, no, sí, recapitulando todo. digamos, no, lo decimos, lo estamos diciendo para hacer más fácil los cálculos, pero se puede propagar en cualquier dirección y el resultado es exactamente el mismo, digamos, ¿sí? Ok, joya, perfecto, gracias. No, no. Bueno, entonces nos vemos el sábado que viene en Medrano. Dale. Andrés pregunta, la semana que viene es el fin de semana largo. Sí, justo tenemos, sí, sí. ¿Sí, tenemos clase igual? Sí, el sábado no es No, feriado. el sábado no es feriado. Lamentablemente, Hay lamentablemente. feriado creo que viernes y lunes, pero el Claro, sábado lunes. como no es feriado hay clase igual. Me duele a mí tanto como a ustedes, pero bueno, no me queda otra. Ah, no, pues yo le había preguntado a Sinardi y me había dicho que lo más probable que no, Ah, por eso. Pasa que no, eso lo bueno, disponen en la facultad. sí, sí, Esa es la eso lo cosa. dispone la facultad. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, listo. Bueno, nos vemos el sábado entonces. Chao, hasta luego. Chao, buenas Chao, nos tardes. vemos. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, gracias.